Existe una polémica que podría distanciar, sí, podría distanciar a los opositores que no son parte del denominado bloque de unidad que ha sido creado hace algunos días atrás a la cabeza de 4 líderes de la oposición. Hablamos de Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Luis Fernando Camacho. Hay cuestionamientos. Branko Marinkovic ha provocado escozor, ha provocado malestar y parece ser una piedra en el zapato ya de este llamado bloque de unidad opositora. Pero el tema de la forma en la cual se va a elegir a el candidato a la presidencia dentro de este bloque opositor está también provocando que algunos estén dudando y otros estén pensando en la posibilidad de ser o no ser, de sumarse o no sumarse a este bloque. Porque el bloque de la unidad de la oposición, a la cabeza de estos 4 líderes, plantean una encuesta para definir quién va a ser el candidato. Una encuesta que tendrá que ser pagada, una encuesta que no tendrá más de, en el mejor de los casos, 10.000 muestras y que tendrá que tener un padrino, digamos, alguien que la pague, alguien que la encargue, y esa encuesta se va a tener que entregar al que la pagó y al que la encargó. Por otro lado está la propuesta de las primarias digitales que plantean otros que son parte de la oposición en nuestro país. Hemos invitado la noche de este viernes a el candidato a la presidencia, el doctor Chi Yun-shun. Está con nosotros porque le vamos a preguntar si lo han invitado, si él quiere ser parte del bloque de la oposición a la cabeza de los políticos, entre comillas, como son llamados tradicionales. Si apuesta por elegir al candidato presidencial mediante encuestas o si prefiere irse al otro lado, digamos, las primarias digitales. Doctor Chi, buenas noches. Muy buenas noches, Junior. Saludo a Santa Cruz y a Bolivia. ¿Cómo ve el escenario político, doctor? ¿Lo han invitado? ¿No lo han invitado a usted a ser parte de este bloque de la unidad opositora? Dicen quienes han firmado el documento. Hablamos de Tuto, hablamos de Mesa, hablamos de Samuel y hablamos de Camacho. De entrada no va a invitar, tampoco voy a ir porque el bloque de unidad que ellos lo conforman ya está marcada. Que ideológicamente no es compatible con la participación del proyecto mía y de nuestro equipo Si Puede, y de misma manera de Manfred, no es compatible. Entonces ellos ya lo tienen marcado y nosotros también tenemos nuestra posición bien clara y tenemos posiciones firmes. ¿Cómo ve, doctor? Bájale un poquito el iris, por favor, al doctor Chi y ábrale un poco el plano. ¿Cómo ve usted, doctor? Usted dice, yo no me voy a sumar a ese bloque. Es decir, ¿usted considera que este bloque es una alternativa? ¿Usted considera que existe la posibilidad de que este bloque vaya a ganarle al MAS en las urnas? ¿O cómo ve este bloque? Lo que pasa es que el bloque Tuto, Doria, Camacho, o que se sume Cuellar, Mesa... Samuel. Bueno, todos ellos son de la línea evista, que siempre ha gobernado, cogobernado juntamente con Evo Morales durante los últimos 20 años, o más incluso otros, ¿no? Y el caso de Manfred es la persona que es arcista, que ha estado, gracias a Arce, cometió el fraude electoral en Cochabamba y en día de hoy está de alcalde. Entonces, todos ellos tienen una deuda moral político con el comunismo, socialistas. Entonces, ¿cómo yo voy a estar ahí compitiendo estando en la misma línea como si estuviera de acuerdo con la propuesta? En otra palabra, en realidad ellos no tienen nada, ellos no tienen oposición, ellos son oficialistas actualmente. ¿Por qué dice usted, doctor Chi, que los políticos, entre comillas, tradicionales cogobernaron con el MAS? ¿Usted considera que Samuel, Tuto, Mesa, Camacho y otros han sido parte del gobierno del MAS durante estos últimos 20 años? ¿Por qué? En sencilla palabra, ellos son pro agenda de socialismo del siglo XXI
Usted sabe que Carlos Mesa ya hizo un discurso público de que sin Evo Morales es ingobernable. El caso de Doria Medina es vicepresidente socialista en Sudamérica. Y el caso de Tuto estaba en contra de Trump y estaba en favor de los comunismos en Estados Unidos. En caso de Cuéllar, usted sabe que él llegó a ser el rector gracias a Bandera del MAS y su financiamiento. Y por parte de Camacho siempre ha estado en favor de la alianza juntamente con Carlos Mesa cuando él estaba de presidente de Comité Cívico, y a continuación ya en su corta trayectoria política ha estado allá en la Universidad Católica haciendo toda una reunión conspirativa para salvar a Evo Morales de la situación para que puedan escapar de Bolivia. Es decir, no existe la posibilidad de que usted vaya a decirle, bueno, vengo, señores, voy a ser parte del bloque de unidad que ustedes están profesando, tómenme en cuenta. Usted definitivamente no va a revisar, por más que lo inviten formal o no formalmente, a sumarse a este bloque. Ellos, como persona, digamos, yo no tengo cosas personales con ninguno de ellos, pero estamos hablando en son político, y de que si ellos están de acuerdo que nuestro proyecto sí puede, con nuestra propuesta nacional de la democracia, la libertad, el libre mercado, en defensa de la propiedad privada y en defensa de la familia, si es que ello está de acuerdo, entonces que se sume con nosotros y con sus grupos políticos que allegan con ellos. Caso contrario, yo no puedo estar diciendo de que después yo voy a estar dándole el voto por si acaso si me entro en el concurso de ellos, porque en realidad, además, mi posición, tengo las comisiones muy importantes, de las comisiones eclesiásticas, cristianas, y de misma manera que tenemos nuestra alianza, que tenemos que hacer el trabajo con Corea del Sur y con Estados Unidos, y también con la juventud boliviana en favor del emprendimiento nacional. Pero ninguno de ellos se comparten a esa línea del progreso para el país. Es decir, sí puede, se llama el proyecto político del doctor Chi Yun-shum, descarta estos políticos, digamos, llamados tradicionales. ¿Y qué pasa con Manfred? Es decir, ¿hay alguna posibilidad de que usted se alíe a Manfred y vayan a poder asegurar la presidencia, teniendo en cuenta las encuestas que se han conocido en estas últimas semanas? Claro que él decline su posición, a todos ellos, ¿no? Que se decline su posición presidencial y después que se sume con nuestra estructura, porque nosotros vamos a ir en contra del centralismo, contra de esa dictadura, contra de todas esas gestiones que vienen haciendo, no solamente en tiempo de Evo Morales, incluso aún mucho más, donde ha hecho un protagonismo de un gobierno impositor, gobierno que llegan a cobrar los impuestos desde la alcaldía, la gobernación, incluso el gobierno central. Hay que cambiar completamente, porque yo tengo una posición de un gobierno que le vamos a plantear el federalismo hacia una nueva república de Bolivia. Entonces, ni uno de ellos está de acuerdo con federalismo, y tampoco están de acuerdo de que el Estado plurinacional de Bolivia tiene que ser replanteada. Ellos continúan, incluso están en favor de endeudar más a Bolivia, así que si el presidente Arce ha sido actualmente el campeón en Bolivia, entonces ellos están de acuerdo que endeude aún mucho más al país. Entonces nosotros tenemos el principio de autosustentación para que Bolivia, con lo que tenemos, podamos proyectar, desde luego en medio del convenio internacional, y no de estar endeudando indefinitivamente, ilimitadamente, así como ellos, y que a costa en caso de Bolivia, como estamos viviendo, casi un 30% de lo que es el POA nacional está a costa de dinero extranjero. ¿Cómo encarar, doctor Chi, entonces? A ver, usted no va con los tradicionales, digamos, no va con Samuel, no va Tuto, no va Mesa, no va Camacho. Usted no está dispuesto a aliarse a Manfred Reyes Villa, que digamos es otro candidato también de la oposición. Entonces, ¿cómo pretende usted enfrentar al MAS, digo, teniendo en cuenta que hay otros políticos también que le ofrecen alternativas a la población? ¿Usted va solo? ¿Usted busca el voto de los electores sin aliarse con estos políticos llamados, entre comillas, tradicionales?
Yo creo que estamos exagerando y teniendo miedo a la sigla más. Esa sigla va a desaparecer, tiene que desaparecer mediante el juicio que corresponde por parte del órgano electoral. Tiene que hacer la revisión del año 2019, 20, todo su fraude y toda su muerte desencanta se acaba. Has participado la sigla más en ello, entonces tiene que haber una revisión correspondiente. Entonces sigla más como ha hecho una inflación. Como estamos viviendo en el país, no hay dólares, no hay diésel, no hay incluso el gas para la exportación, toda esa deflación que lo tiene, entonces el gobierno de Arce, como de Evo Morales, está aplazado. No tenemos que tener miedo a ello, sino la estructura socialista, comunista que lo tienen. O sea, que ahí está la receta, pero simplemente cambiar el cocinero. ¿Qué vamos a cambiar? Va a seguir cocinando la misma receta. Nuestra receta es que tenemos que convertirlo del Estado plurinacional hacia una nueva República Federal de Bolivia. Doctor Chi, ¿cuál es su propuesta? ¿Cuál será su planteamiento? Por ejemplo, Branko Marinković dijo en las últimas horas que llega para acabar con los tibios, en referencia a los políticos tradicionales, y para acabar con los zurdos, dice, en referencia a los masistas. ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué haría usted para mejorar el escenario económico y político de Bolivia? Estuve conversando incluso con Branko Marinković y me parece muy interesante todo lo que él está exponiendo. Y eso es interesante. Yo creo que todo lo que él propone, estoy de acuerdo, hablando desde punto de vista ideológico, capitalista y también desde óptica económica. Lo que a él faltaría es la parte espiritual y parte moral, digamos, lo que queremos prevalecer, los valores y los principios educativos, social, jurídico, etcétera, que tenemos que complementar esta parte. Entonces, en ese sentido, ya el caso de Branko es una persona muy interesante y que lo tengo buen concepto, y a otros activistas, ¿no?, como tipo Jaime Dunn y otras personas que últimamente están apareciendo, también me parece interesante, desde luego, ¿no?, que no siempre tiene que ser presidenciable, sino que puedan formar parte de nuestro equipo ministerial, de nuestro gabinete. Es decir, lo escuché a Branko no está de acuerdo con los políticos tradicionales. Lo escuché a Jaime Dunn, un analista muy crítico, por ejemplo, al actual modelo económico. Y lo escucho a ustedes, es decir, ustedes están en sintonía, porque Branko dice, no así. En 20 años no funcionó esas alianzas y no va a funcionar ahora. Lo escucho a Jaime Dunn decir, bueno, están mostrándose como salvadores, pero no están mostrando el plan de salvataje que finalmente necesita el país. Es decir, ¿usted considera que usted podría acercarse a estos actores para tratar de mejorar las condiciones? ¿Qué plantea? ¿Qué haría usted en el hipotético caso que llegue a ser presidente? ¿O qué le ofrece a los ciudadanos para que digan, bueno, vamos por Chi, digamos, si no vamos por Manfred, o no vamos por Tuto, o no vamos por Mesa? Es decir, ¿qué le ofrece Chi al país? Vamos a ofrecer la seriedad del proyecto y de que podamos ir trabajando desde Bolivia para el mundo, mundo para Bolivia. Eso significa que tenemos que seleccionar los mejores hombres. Claro que está mediáticamente algunos que tienen intenciones populares, y como también existe gente que no le gusta, pero tenemos que buscar todos los científicos. O sea que vamos a proyectarlo, ¿no?, desde la lógica científica para un gobierno donde podamos facilitar a los emprendedores para que ellos puedan prosperar y progresar. Así que nuestro baluarte de la justicia va a ser el emprendimiento y la libertad del mercado. Doctor Chi, el tema económico, ¿cómo lo encara? Porque Bolivia necesita dólares. Branko habla de privatizar. ¿Usted está de acuerdo en privatizar? Samuel dice que hay que mejorar BOA, pero hay que mantenerla. Es decir, ¿cuál es su propuesta económica para el país? ¿Cómo hacemos que aparezcan dólares? ¿Cómo hacemos que la situación económica mejore, teniendo en cuenta que en estos momentos está bastante complicada la cosa? Buena la pregunta, ¿no?
que hay que evitar el egreso y aumentar los ingresos en ese sentido, ¿no? Entonces, que todo lo que empresas nacionales que están produciendo y que están manteniendo más o menos, entonces ya en su balance final se explica, ¿no? Entonces eso hay que mantenerlo. Existe gente que ha esforzado, no por el hecho de que sea de Arce o del gobierno, significa que todos los bolivianos que trabajan allá que sean malos, sino existen empresas que funcionan. Hay otra empresa que no funciona. Estamos hablando de casi 30% del presupuesto del PUA del año 2025 están dirigidos ahí. Así que están suma de salud, educación, municipio, la gobernación, de todo un conjunto de de lo que es la seguridad ministerial y todo junto. Su presupuesto de ellos ni siquiera lo alcanza lo que se gasta, lo que es el gasto público para mantener esas empresas públicas. Entonces, existen casi un 80% de ellos que no son funcionales. Nosotros tenemos que hacer lo que se llama el joint venture, significa que hacer la licitación pública de que el que quiera tomarlo privado y que puedan tomarlo a mitad o 60-70 o que podamos ir viendo los porcentajes de la participación, pero lo que es del Estado no puede convertirse en privado, a no ser que lo pague una suma importante que respalde su valor para que con ese dinero recuperado pueda ser reinvertido en otras empresas, facilitándole para que los privados sigan haciendo esas ruletas de propagación de las empresas privadas facilitado por el gobierno. Desde luego que vamos a tener un fondo para que vamos a tener un ministerio de emprendimiento cabalmente para esos propósitos, pero venderlo de la entrada, así como se dice neoliberal, puro, no soy de esa línea. Es decir, usted, doctor Chi, no estaría de acuerdo, digamos, con la privatización, es decir, poner a la venta BOA, por ejemplo, o poner a la venta YPFB, o poner a la venta Entel, o poner a la venta algunas otras empresas del Estado. ¿Usted considera que lo que es del Estado es del Estado? Si un privado quiere venir a invertir, bienvenido. Si un privado quiere hacer un joint venture y, digamos, una sociedad compartida, totalmente de acuerdo. ¿Usted no apuesta por la privatización? Claro que tendrá que entrar en un momento de análisis y existen cosas que es casi imposible de que el Estado pueda manejar. En ese caso tendrá que vender, en su momento tendremos que verlo, pero sí que seguir manteniendo con 30% de presupuesto nacional y con fin de mantener esa población que equivale casi como en 600,000 personas que están trabajando como funcionario público, eso tiene que bajarlo, ¿no? Más de mitad hay que bajarlo, como para que podamos nosotros tener un suspiro para lo que es la economía nacional. Entonces eso sería los egresos. Y por otro lado tenemos que permitir el libre ingreso de dólares. Estamos hablando lo referente de que existe déficit de los dólares y están afectando completamente lo que son microempresarios, medianos empresarios en especial. Ellos están drásticamente afectados. Por esa razón eso lo repercute incluso, ¿no? En lo que falta de diésel. Ahora, doctor Chi, en torno a los dólares, y luego le voy a preguntar, porque conversaba yo con algunos amigos, hay algunos países, por ejemplo, que adoptan algunas medidas necesarias para estabilizar su economía. Por ejemplo, no recuerdo cuál es el país, pero es fácil de buscarlo. Ha establecido un mecanismo legal para que lleguen dólares a determinado país. Es una figura casi que de blanqueamiento, digamos, pero el Estado necesita dólares. Sí, usted dice, bueno, aprobamos una ley donde a partir de la gestión 2026, durante 12 meses, todos aquellos empresarios, todos aquellos ciudadanos que quieran repatriar sus dólares al país, lo podrán hacer y convertir al país, a Bolivia, digamos, en una especie de paraíso fiscal, donde si usted trae $1 millón, $100,000 o $500,000, el solo hecho de que usted lo inyecta al sistema bancario son recursos económicos que se dan por bien hechos lícitos, digamos. Entonces allí empieza a haber también una forma de alimentar dólares en el mercado, algo que no hay en estos momentos.
Usted ya lo explicó bastante bien lo que acaba de decir, y a eso es lo que quería Milei en caso de Argentina, sé que hay estabilización económica con un superávit de 3.5% de lo que ellos estaban en deflación, ¿no? Más de 200%, y que como haya podido ingresar los dólares en forma ilimitada, como usted menciona, de paraíso fiscal, eso es lo que corresponde hacer en caso de Bolivia, pero dejando, ir regularizando como para que nosotros podamos acercar el tipo de cambio 6.96 como nosotros en día de hoy estamos. Entonces, mientras podamos mantener lo más mínimo la fluctuación de ese estándar, es lo que le permite que los importadores y exportadores puedan trabajar con una especie de garantía jurídica que Bolivia lo necesita. Es decir, ¿usted estaría dispuesto a abrir las puertas durante un periodo de gracia, se podría decir, digamos, para que se repatrien los dólares al país? Una de esas estrategias es abrir tipo Las Vegas, allá en departamento de Oruro. A eso es lo que yo me lo refería, de que que vengan los inversionistas y los turistas mundiales y que allá haga juego de dinero para que lo legalice esa cantidad de dinero que se viene en el país. Incluso, ¿no?, todas esas gentes que vienen y pasean por Bolivia con un montón de dinero, no sabe qué hacer, esos hijos de los millonarios, y que vengan y jueguen, y de esa manera lo podamos oficializar ese ingreso de dólares. Por esa razón, esos lugares es importante fomentar el turismo y también hacer ese tipo de paraíso fiscal específico en esos lugares. Y de misma manera que nosotros debemos facilitar lo que es independización. Cuando estamos hablando del federalismo, tiene que descentralizar el Banco Central, que es el impuesto interno, y de misma manera lo que es la parte de aduana, y de que tenga sus independencia en caso de ellos, de que puedan hacer su propio manejo económico departamental. Es decir, una forma de atraer, porque si usted va a Las Vegas, por ejemplo, y se juega 100, 200 dólares, o se juega 50 o 200 mil dólares, muy difícilmente, digamos, usted al meter el dinero a la máquina le va a pedir un carnet de identidad. Es decir, se busca alguna manera de atraer y de inyectar, que es lo más importante, porque dólares hay en las calles. El problema es que los dólares no están inyectados en el mercado legal o formal, digamos, no están en los bancos, y al no estar en los bancos, al estar en las calles, se alimenta la especulación de los dólares, porque dólares hay, doctor Chi. Así es, correcto. Entonces, ahí que legalización, o sea, casi podemos decir que un 70% de los dólares están circulando en la calle, o sea que solo 30% se encuentra en el banco. Entonces, recaudar esos fondos mediante los turistas, legalizarlo, y mediante eso ya se apropia por casi... Ahí también se hace una especie de participación de la gobernación, los municipios y las instalaciones, y de misma manera el gobierno, que le permite hacer eso, juego de azares, y de que de esa manera el gobierno lo recauda los dólares. Y otro es la libre importación de dólares en caso de Bolivia. Entonces, yo creo que en cuestión de un mes se lo regulariza lo que es escasez de dólares en el país. Ahora, respecto a la subvención, doctor Chi, ese es un tema que la gente no le entiende, digamos, si bueno, la gente pedía poder importar su combustible, ya que ahora se vio cuánto realmente cuesta el combustible, no hay, digamos, porque es muy caro. El tema de la subvención es un tema que va a desangrar a al siguiente y al siguiente gobierno que venga, si es que no se toman medidas correctivas. ¿Cuál es su planteamiento respecto a la subvención, por ejemplo, de los hidrocarburos? Sí, ahorita, digamos, ¿no? El gobierno no está aclarando claramente cuánto de déficit exacto es lo que nosotros lo tenemos, pero el hecho de que nosotros no podamos exportar nuestro gas a Argentina nomás, estamos con un déficit más de 1.000 millones de dólares. Entonces, todos esos fondos de déficit de dólares que no puede estar comprando, sea de Chile, sea de Brasil, esos diésel y otro, resulta que tiene que abrir al mercado libre. Hablando concreto,
Gobierno dice que está comprando a 10 bolivianos, ¿no? La gasolina y el diésel y está subvencionando a Bolivia, ¿no? Vendiéndole a 3.7 bolivianos por cada litro. En realidad, gobierno no está comprando a 10 bolivianos. Más bien, gobierno está siendo subvencionado por el pueblo, por los usuarios. ¿Por qué? Gobierno está comprando por menos de 5 bolivianos por litro. De esa manera, más bien, el hecho de mentir al pueblo diciendo de que está comprando a 5 bolivianos de diferencia, entonces, más bien, el pueblo boliviano, al permitirle de que haya la importación libre de diésel y de los combustibles, entonces eso nos puede salvar la economía. Incluso, no solamente utilizarlo mediante los camiones de combustibles, más bien nosotros lo vamos a permitir de que podamos hacer también una especie de joint venture, un trabajo mancomunado con los privados para que desde Chile puedan conectar el ducto petrolero. Así que no va a estar trayendo mediante los camiones, sino mediante el subterráneo, el ducto subterráneo, que puedan alimentar hacia Ciudad de La Paz y que desde La Paz pueda distribuir. Si es que viene desde Brasil, de misma manera, a habilitarlo. Y existen empresas que quieren invertir mediante los ductos, y es cuestión de ponerse en la licitación. Doctor Chi, ¿usted incrementaría, aumentaría o disminuiría el número de ministerios que actualmente tenemos? Tenemos casi 20 ministerios. Sí, tenemos que bajar a 12 ministerios porque son excesos de ministerios y que tenemos que unificarlo cada uno de esos ministerios. Y una de ellas que, como lo mencioné hace rato, después de haber sintetizado todos ellos, y lo vamos a tener un ministerio, lo que se llama el Ministerio de Emprendimiento, que va a trabajar con los universitarios, las universidades, con los colegios, para que puedan recolectar lo que es el patentamiento y que se va a dirigirse hacia la exposición en Bolivia para crear ese vínculo de los inversionistas internacionales que quieran hacer la industria en Bolivia mediante ese patentamiento. Doctor Chi, hay quienes consideran que el vicepresidente del Estado se ha convertido en una figura decorativa. Hay quienes plantean que ese cargo, esa cartera, digamos, de vicepresidente, no de presidente de la Asamblea Legislativa, tendría que desaparecer, teniendo en cuenta que allí también se erogan millones de bolivianos anualmente. ¿Cuál es su posición? ¿Usted considera que es un cargo que solamente le genera gasto al país, o usted considera que se debe mantener la figura del vicepresidente o de la vicepresidenta de Bolivia? En realidad, actualmente el vicepresidente Choquehuanca está gastando 44 millones de dólares en su POA en este año, ¿no? En realidad está ahí como para un nivel de un asambleísta, digamos, unos cuantos asambleístas en conjunto. Por esa razón, su nivel de influencia, digamos que esperamos, ¿no?, que no esté entrando a su bolsillo, sino que el vicepresidente tiene que cumplir su rol social, político, de la gestión pública que tiene que hacer, ¿no? Igualmente lo que es el control legislativo que corresponde a su representación, que ha de apoyar al presidente, ¿no? Entonces yo lo considero que es importante tenerlo, y eso es lo que mi persona, por ejemplo, los candidatos y otros, y que como algún momento lo mencioné, tiene que trabajar juntamente en acuerdo con la sigla. Doctor Chi, hablamos del Chapare. ¿Cómo ve? Porque sucede que el Chapare se ha convertido en una especie de un superestado dentro del Estado. Es decir, si alguien viola, si alguien mata, si alguien dispara, ni siquiera tiene que correr a Chile, digamos, a Paraguay, a Argentina, a Perú, a Estados Unidos. No, si usted tiene sus amigos que viven en el Chapare y que controlan el Chapare y que se mueven en el Chapare, usted va, se mete al Chapare, no le digo a la carretera, se entra un poquito más, digamos unos 15 minutos, y sucede que ahí no lo saca nadie, porque sucede que el ministro de Gobierno, el ministro de Defensa, la policía y las Fuerzas Armadas no se animan a entrar. ¿Cómo ve esta situación del Chapare? Yo lo interpreto esta situación desde la óptica médica, ¿no? Cuando lo tengo una parte del cuerpo gangrenado, entonces esa parte hay que delimitarlo.
¿no? Y tratarlo específicamente, o último caso, hay que amputarlo. Entonces, no podemos nosotros tratarlo, caso de Chapare, como si fuera algo, como si fuera un lugar más de Bolivia. No. Durante más de 20 años Chapare ha sido esclavizado por los comunistas, evistas y narcotraficantes. Existen gente que son víctimas de ellos, y en este último 14 años, desde el año 2000 hasta 2024 que estamos, ha habido más de 500 bloqueos que ha causado más de 1.000 millones de perjuicio económico. Más de 10.000 personas ha sido perjudicado en este año nomás por el bloqueo, que hubo más de 5 bloqueos allá en Chapare. En pleno COVID no lo permitía ni siquiera ingreso de ambulancia para poder salvar la vida con el tanque de oxígeno a nuestra gente. Entonces, este lugar hay que tratar diferenciado. Entonces, no podemos tratarlo como parte de Cochabamba. Entonces, como mi propuesta es República Federal, tenemos que promover lo que es el federalismo, y mi propuesta es que Chapare se convierta en un nuevo departamento federal para que lo podamos tener un tratamiento específico para controlar lo que es el narcotraficante. Y si es que va a haber el bloqueo bajo el federalismo, puede bloquear solamente en su región de Chapare, ¿ya? Entonces, como en día de hoy, como no lo tenemos en limitamiento, entonces cuando lo convoca el bloqueo, entonces se lo bloquean a cualquier parte de Bolivia. No, cuando ya existe federalismo, entonces si va a hacer el bloqueo en Chapare, que se haga solamente en Chapare. A ver, ojo, existe una cosa. Digamos que yo me entro al gobierno, ya gracias a Dios, gracias a los votos del pueblo y la confianza boliviana, entramos al gobierno. ¿Usted cree que los chapareños va a dejar de ser narcotraficante noche en la mañana, y que va a dejar de bloquear el departamento noche en la mañana? No, pues, estos grupos de gente narcotraficante siempre va a estar en contra del gobierno que tiene intención de erradicar sus intereses de ellos. Por esa razón es necesario hacerla independiente al departamento, y de que tenga su gobernador, tenga sus alcaldes que corresponde, y vamos a tener nuestra seguridad militar y policial sumamente especializada con la ayuda internacional. Lo vamos a hacer su control correspondiente y liberar a la gente de Chapare que está bajo la esclavitud, siendo obligado a ser cocaleros. Entonces, estamos hablando de dar la alternativa económica para ellos, de que ellos puedan tener su propia industrialización. Vamos a capacitar para que ellos sean emprendedores, y de que ellos puedan ya no depender de estas logias, sindicatos cocaleros, sino que ellos puedan tener una nueva opción. Por esa razón, estando solamente con un gobierno de Cochabamba que se dirige para un gran porcentaje, que son gente sana, que no necesita de Chapare para vivir, entonces esa gente va a tener a los chapareños siempre como si fuera como una carga más para Cochabamba. Por esa razón, cuando nosotros lo independizamos como un departamento de Chapare, aunque sea pequeño, ojo, si nosotros vamos en países europeos, en otros lugares, existe país entero en tamaño de Chapare, ¿no? Entonces, es suficientemente grande como para que nosotros podamos dar un tratamiento especial en pro de la economía y el progreso de Chapare y de Cochabamba. Y cabalmente en ese lugar es lo que pasa lo que es la vía transoceánica, y de que ya lo vamos a tener un desvío del camino de la carretera, y que chapareños que se cuide solamente Chapare, y si que tiene que hacer el bloqueo y otro, entonces ya se te limita, y vamos a tener acceso del progreso para Bolivia. Doctor Chi, una de mis últimas preguntas. ¿Usted considera que la DEA debe volver al país para tratar de controlar la producción de cocaína en esta región, el Chapare? Es una pregunta muy interesante. Primero es lo nuestro. DEA va a ser como asesores y de apoyo indirecta.
no es que nosotros vamos a depender como si fuera colonia de Estados Unidos, y sabemos que misma DEA también tiene su propio infracciones internas y tiene su propio corrupciones internas que están alianzados con los narcotraficantes transnacionales que van, ¿no?, hasta Estados Unidos. Entonces, desde luego lo que nosotros queremos es que podamos tecnificar más que todo para nuestros policías, ¿no?, y para que ellos hagan lo que es la intervención directa. Gracias, doctor Chi. Le agradecemos gentilmente por atender nuestra invitación y bueno, habrá que ver cómo se configura la estructura, el aparato político durante las próximas semanas, teniendo en cuenta que el 10 de agosto es la fecha marcada para ir a las urnas. Hasta el 10 de marzo se deben inscribir las alianzas y hasta el mes de abril se deben inscribir las candidaturas. Buenas noches, su despedida, doctor Chi. Muchas gracias. Espero que haya pasado una feliz Navidad a cada uno de ustedes y de que podamos tener un feliz año nuevo, y solamente con la bendición de Dios y que Cristo Jesús, que reine en nuestro corazón, en nuestro hogar, y que sea el quien conduce el país entero, y que Bolivia sea dedicada para Cristo Jesús, entonces viene de añadidura lo que son la economía, y la sabiduría viene de Cristo Jesús y Dios de la Biblia. Esperamos de que juntos podamos poner en oración para que nuestro país, el año 2025, sea el año de progreso y de la prosperidad y de bendición de Dios. Muchas gracias. Gracias, doctor Chi. Le agradecemos gentilmente por haber atendido nuestra invitación. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más. No se vayan.